Capítulo 12, versículo 32. El tema de esta mañana, discernimiento espiritual para este tiempo. Primera de Crónica, capítulo 12, versículo 32. Discernimiento espiritual para este tiempo es nuestro tema en esta mañana. Discernimiento espiritual para este tiempo necesita el pueblo de Dios, necesita la iglesia de Cristo. Antes de entrar a este versículo, en este texto, permítame de un modo introductorio hablar un poquito de lo que vemos en el capítulo 11 de Primera de Crónica, luego lo que vemos en el 12 y luego nos vamos a concentrar en este tema del discernimiento espiritual. Dice que mientras el capítulo 11 trata de los hombres que se aliaron con el rey David, en este capítulo 12, si nosotros lo leemos completo, vamos a encontrar el tema de esta mañana, pero también en este capítulo vamos a ver todas las tribus y los capitanes que se aliaron a David, aquellos que vinieron a David cuando estaba escondido, hasta los que vinieron cuando estaba también en Hebrón. En este capítulo completo, nosotros vamos a ver cada capitán y cada remanente de cada tribu que se unió a David. Permítame introducir también los versículos 38 al 40 de este capítulo 12 para que nosotros veamos eso que le estoy diciendo. Dice el versículo 38 al 40 del mismo capítulo 12, dice: todos los hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que le eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asno, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, torta de higos, pasa, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Aquí hay un ambiente de unidad, un ambiente donde muchos de las diferentes tribus se estaban uniendo a David, estaban celebrando, estaban en gozo, estaban en alegría. Pero si tú lees luego en tu casa el capítulo 12, te vas a dar cuenta que cada tribu tenía características, cada tribu tenía una particularidad especial. Y de la tribu de Isaacar es que nosotros queremos hablar de nuestro tema en esta mañana. Así que vamos al versículo 32 para que nosotros veamos una característica que tenía la tribu de Isaacar, en la cual nosotros queremos basar el tema de esta mañana. Dice el versículo 32 del capítulo 12 lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. De la tribu de Isaacar, que dice 200 principales, entendidos en los tiempos. Yo quiero leer ese mismo versículo bíblico en la versión de la Biblia de las Américas para que nosotros veamos un detalle interesante. Dice la Biblia de las Américas, el mismo versículo 32, de los hijos de Isaacar, experto en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Si nosotros vemos la Reina Valera 60, la Reina Valera 60 dice que estos hombres eran entendidos en los tiempos. En la Biblia de las Américas dice que estos hombres eran expertos en discernir los tiempos. Y yo creo, amados hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que rogarle a Dios para que Dios nos dé discernimiento en estos tiempos. Amén. La iglesia de Cristo necesita discernimiento. Discernimiento espiritual la iglesia necesita.
Debemos de rogarle a Dios que podamos ser como los hijos de Isaacar, que nosotros podamos discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. Ahora, para entrar y desarrollar nuestro tema, la pregunta sería, pastor, ¿y en qué consiste entonces el discernimiento? ¿Qué es el discernimiento? Cuando usted está hablando de que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, ¿a qué usted se está refiriendo? ¿Qué es discernimiento? Dice que discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. No todo el que te menciona a Dios te lo menciona correctamente. No todo el que te menciona a Cristo te lo menciona correctamente. Y no todo el que se para en un púlpito predica el evangelio de Cristo de una manera correcta. La iglesia necesita discernimiento. El discernimiento, según el diccionario de la Real Academia Española, define, y cito, es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El término discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere y expresa distinguir y separar. El pueblo de Dios no debe estar durmiendo en una banca. No, el pueblo de Dios necesita discernir lo que se le está predicando, lo que se le está enseñando. Decía un estudioso que discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. La iglesia de Cristo necesita en este tiempo discernimiento espiritual para ver la vida desde la perspectiva divina. O sea que el creyente está llamado a ver la vida como Dios la ve. El creyente está llamado a ver la vida como Dios la ve, no como el mundo la ve. La cosmovisión del creyente debe y tiene que estar basada en la palabra de Dios para poder discernir los tiempos que estamos viviendo. El pueblo de Dios está llamado a crecer en el conocimiento de Dios. Los hijos de Dios están llamados a avanzar en el conocimiento de Dios. Los pastores estamos llamados a no hacer cuentos en los púlpitos, sino a traer el libro, la palabra de Dios, infalible e inerrante. Amén. Los púlpitos no son para chisme. Los púlpitos son para traer el consejo de Dios. Amén. Los púlpitos no son para criticar a un hermano. Los púlpitos son para traer la palabra de Dios al pueblo de Dios. Dice el pastor Miguel Núñez, haciendo referencia al discernimiento espiritual, uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría, a la vez caminar en integridad de corazón. Sin embargo, es importante mencionar que el tema del discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo de Dios, puesto que solo es posible en aquellos en quienes el Espíritu Santo mora. Amén. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Solamente la iglesia de Cristo puede tener discernimiento espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. La iglesia de Cristo necesita discernimiento espiritual. Es interesante también, amados hermanos,
que cuando hablamos de discernimiento, esta palabra viene del hebreo bin, que aparece 250 veces en el Antiguo Testamento, que significa, según la concordancia Strong, entender, entendido y distinguir. El pueblo de Dios tiene que estar capacitado en la palabra de Dios para entender lo que se le enseña, para distinguir lo que se le enseña y para aprobar con un amén si está conforme a la palabra de Dios lo que le están enseñando. No a todos se le dice amén. En el griego, la palabra para discernimiento viene de una palabra llamada diacrino, que también es traducida como separación, hacer distinción y juzgar. Tú y yo no estamos llamados a juzgar en nuestro propio juicio. No, porque nuestro juicio está manchado con el pecado. Pero tú y yo podemos juzgar a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es inerrante, es infalible, es verdadera, es pura y es santa. Y si lo que tú estás escuchando es contrario a la palabra de Dios, tú puedes juzgar con la palabra. Porque no eres tú mismo que estás juzgando, sino la palabra misma. Amén. O sea, hay que entender que la iglesia necesita discernimiento para poder distinguir, separar, evaluar, colar lo que se le está enseñando. Sea quien sea que esté parado en el púlpito, sea Francisco Pascual, sea cualquier pastor, sea cualquier instrumento que Dios use, la iglesia tiene el derecho dado por Cristo de juzgar a la luz de la palabra si lo que está recibiendo es palabra de Dios, o es palabra de hombre, o es cuento, o es fábula, o es una chelcha. Tú y yo necesitamos discernimiento, no solo para el beneficio personal, sino también para instruir a los que vienen detrás de nosotros. Sí. Mira lo que dijo Salomón en Primera de Reyes 3:9, en su petición delante de Dios, y quisiera citarlo. Dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Mira lo que Salomón estaba pidiendo a Dios, que le dé la capacidad de poder discernir, para poder diferenciar en este pueblo el bien y el mal. Salomón está pidiendo a Dios: dame discernimiento, dame entendimiento, dame sabiduría. Amados hermanos, nosotros como padres debemos de pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Nosotros sabemos que el que gobierna el sistema de este mundo corrupto es Satanás. Y nosotros como iglesia necesitamos que Dios nos dé discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para edificar a lo que viene detrás de nosotros. Los tiempos que estamos viviendo no son los mismos tiempos de cuando yo tenía 10 años. No. Aquí hay personas que pasan de 50 años como yo y saben y están conscientes que los tiempos que estamos viviendo no son comparables a los tiempos cuando tú tenías 10 años y yo tenía 10 años. Ahora la Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas irán de mal en peor. Entonces nosotros como pueblo de Dios necesitamos discernimiento espiritual para nosotros personalmente, pero también para equipar lo que viene detrás de nosotros. Por ejemplo, si yo tengo una familia, como equipo mi familia para este tiempo. En un tiempo donde sabemos que hay tantas barbaridades. En un tiempo donde la agenda de la ideología de género se ha desarrollado de una manera terrible. En un tiempo donde la persona está llamando a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Yo necesito ese discernimiento para equipar a mi familia, para equipar lo que viene detrás de mí. Pero también necesitamos discernimiento espiritual para equipar a los hermanos en la iglesia, para equipar al pueblo de Dios, para instruir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en este tiempo también dentro de la misma iglesia se han levantado muchísimas falsas enseñanzas. Sí, gente que te dice, dale a Dios 100 para que Dios te devuelva 1000. Eso no tiene que ver con la escritura.
En Hechos capítulo 8 dice que el favor de Dios no se compra con dinero. Cuando Simón el mago le estaba ofreciendo dinero a Pedro, Pedro le dijo: perezca tú y tu dinero, te veo en él de amargura, porque el favor de Dios no se compra con dinero. Los pastores necesitamos discernimiento espiritual para guiar correctamente a las ovejas del Señor, que no son nuestras, son del Señor, correctamente por la palabra de Dios. Amén. Pero también los hijos de Dios necesitan discernimiento espiritual para poder ayudar a otros. La pregunta es, mirando los tiempos difíciles como están y de tanta tormenta, ¿qué yo debo hacer como cristiano? Yo necesito saber cómo manejarme en medio de estos tiempos. Necesito permanentemente, firme y constante, estar sumergido en la palabra de Dios, interpretando texto dentro de su contexto, no un versículo aislado para yo hacer un pretexto. No. Yo debo estar sumergido en la palabra de Dios en estos tiempos. Yo debo estar estudiando la palabra de Dios. Yo debo estar en la palabra de Dios. El pueblo de Dios necesita discernir los tiempos. Estamos viviendo tiempos, como dije anteriormente, malos y peligrosos. Tiempos malos y peligrosos, donde el evangelio se está cogiendo como fuente de ganancia. Sí. No solamente pasó en los tiempos de Timoteo eso, sino que en este tiempo también hay muchas personas que están cogiendo el evangelio como fuente de ganancia. La iglesia necesita discernimiento. No para ganarnos la salvación, porque ya Cristo pagó el precio de la cruz del Calvario, sino para nosotros poder discernir y distinguir lo que es correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. El hermano Charles Spurgeon, en una ocasión, le hicieron una pregunta de qué era el discernimiento espiritual para él. Y Charles Spurgeon definió el discernimiento y él decía: discernimiento espiritual es poder discernir y diferenciar lo correcto de lo casi correcto. Wow. Lo correcto de lo casi correcto. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es misericordioso? Sí. Pero también Dios es un Dios de ira y un Dios que fue consumidor. Dios no solamente es bueno. Él es bueno, sí. Él es misericordioso, sí. Pero también es un Dios de ira y un Dios que es fuego consumidor. Dice Hebreo capítulo 5, versículos 13 al 14, lo siguiente, y cito: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Lamentablemente, hay personas que piensan que porque tienen 30 o 40 años en el evangelio, son maduros en la fe. Y déjame decirte que el tiempo en el evangelio no te identifica de que tú eres una persona madura. Hay personas con 30 y 40 años en el evangelio que son niños en la fe. Y hay personas que tienen 1 año y 2 años en el evangelio, que son más maduros en el conocimiento de las escrituras que uno que tiene 40 y 30 años en el evangelio. Son niños. Dice el escritor a los hebreos que todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Sin embargo, él sigue diciendo, el escritor a los hebreos, versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. ¿Y qué es lo que nos da madurez a nosotros? El conocimiento de las escrituras, el estudio profundo de las escrituras. Amén. Invertir tiempo con Dios, comprar buena Biblia de estudio bíblico, la Biblia de estudio MacArthur, la Biblia de estudio de las Américas, la Biblia de estudio de la Reforma, sumergirnos en la palabra de Dios.
Sumergirnos en buenos comentarios bíblicos del hermano Hendrickson. Sumergirnos en buenos comentarios bíblicos de William McDonald. Sumergirnos en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros a tener ejercitado el entendimiento para poder entonces discernir lo que se nos está enseñando. Lo que se nos está enseñando. Amada iglesia, como pueblo de Dios, nosotros necesitamos discernimiento espiritual. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Esta tribu de Isaacar eran entendidos los tiempos. Ellos sabían discernir los tiempos para saber cómo Israel tenía que manejarse. Pastor, entonces, ¿cómo yo aplico esto en mi vida? ¿Cómo yo lo aplico? ¿Cómo yo aplico esto a mi vida? Y quiero compartir un par de aplicaciones para que nosotros seamos edificados en esta mañana. Pero antes de, quisiera otra vez definir lo que significa la palabra discernimiento. Discernimiento es la habilidad para diferenciar la verdad del error. Discernimiento es la capacidad, la habilidad para diferenciar la verdad del error. Según el diccionario de la Real Academia Española, discernimiento es el juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre ambas cosas. El término discernimiento se forma a través del sufijo del latín mentu, que significa medio o instrumento, y discernir, que también proviene del latín discernere, y expresa distinguir y separar. Distinguir y separar. Yo escribí en un devocional que puse esta mañana en mi estado que el evangelio no se trata de sentimientos. No, nada que ver. Nuestros sentimientos vienen del corazón. Y cuando hablo del corazón, no estoy hablando del órgano que bombea sangre. Estoy hablando del pensamiento, de nuestro hombre interior. El evangelio no se vive de sentimientos. No. ¿Por qué, pastor? Jeremías 17:9 describe que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Sí. El evangelio entonces no se vive del sentimiento. Si mis sentimientos son engañosos y perversos, entonces yo no puedo dejarme guiar y arrastrarme por el sentimiento. No. El evangelio se vive basado una vida en la palabra de Dios. Si Francisco Pascual, que es tu pastor por la gracia de Dios, dice algo contrario a las escrituras, no lo reciba. No es palabra de Dios. Amonesta a tu pastor con humildad, con gracia, pero amonéstalo. Los pastores no son intocables. Los pastores también son ovejas y debemos ser pastoreados por la iglesia que pastoreamos. Amén. Yo no entiendo cómo hay pastores que no le puedo decir nada. Los pastores también son ovejas. Los pastores nos equivocamos. Sí, los pastores no somos ángeles. Los pastores no somos Dios. Los pastores somos siervos que Dios nos ha dado el privilegio de ser pastor para pastorear la iglesia que es de Él, no nuestra. Amén. La iglesia no es de los pastores. La iglesia es de Jesucristo. Él pagó el precio en la cruz. Él fue compró sus ovejas a precio de sangre. Amén. Amén. La iglesia tiene que despertar. Y para eso necesita discernimiento. ¿Sí? La iglesia debe despertar. Te repito, no todo el que te menciona a Jesús te lo menciona correctamente. Hay que tener discernimiento en el conocimiento de Dios para poder diferenciar la verdad del error y para poder discernir lo correcto de lo casi, de lo incorrecto. Lo correcto de lo casi correcto.
Yo te puedo estar citando la Biblia y estar citándola incorrectamente. Sí. Cito nuevamente el ejemplo de Simón. Simón, quizás con buena intención, le estaba ofreciendo a Pedro que le diera de eso que Dios estaba haciendo a través de Pedro. ¿Y qué fue la actitud de Pedro? Ay, no, Simón, estás tranquilito. No, esa no fue la actitud de Pedro. Perezca tú y tu dinero, te veo en hiel de amargura, arrepiéntete de ese mal, si acaso Dios te conceda arrepentimiento. Pedro lo amonestó porque el favor de Dios no se compra con dinero. Pedro supo discernir la altimaña que había en el ofrecimiento de Simón hacia él. Y Pedro estaba consciente de que lo que él estaba haciendo no venía de él, sino que venía de los altos. Pastor, entonces, ¿qué hago? La primera aplicación que yo quisiera, hermano, es que nosotros entendamos que nuestro representante en el Edén fue Adán. Y por no ejercitar el discernimiento en lo que Dios le había dicho, sucumbió en la tentación del diablo. Dios le había dicho que comiera de todo árbol del huerto, más de aquel que usted sabe cuál es, que no comiera. Pero Satanás fue y le dijo, no, lo que pasa es que él no quiere que tú seas como él. ¿Qué pasó con Adán? No supo discernir entre lo que Dios le dijo y lo que el diablo le estaba diciendo. Sucumbió a la tentación. ¿Y qué ocurrió? La muerte espiritual y la separación de Dios. ¿Por qué? Porque eso era lo que Dios había dicho. El día que coma de este árbol, ciertamente morirás. La iglesia entonces necesita discernimiento. Si Adán hubiera aplicado discernimiento espiritual, hubiera permanecido firme en lo que Dios le había dicho. Decía un estudioso, ciertamente Adán y Eva no sabían que la serpiente representaba a Satanás, pero ellos no tenían que saberlo. Simplemente necesitaban permanecer firmes en lo que Dios le había dicho. Ellos no podían abrazar ningún concepto contrario a lo que ya Dios había hablado, porque de esa manera iban a mostrar su falta de discernimiento. Iglesia bíblica, sola escritura, pueblo de Dios que está aquí y aquellos hermanos que van a ver este video, no te desaparte de la palabra de Dios. No importa quién te lo diga del púlpito. Si es contrario a la palabra de Dios, no lo reciba. No lo abrace. No le diga amén. La palabra amén significa así sea. Si contradice la escritura, no reciba eso. No apoye eso. Pastor, ¿y qué hacemos? Bueno, pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual para discernir lo correcto de lo casi correcto. Porque hay gente que te puede citar la Biblia, pero cuando viene a ver, te citan la Biblia texto fuera de contexto. Sí. Es verdad que Dios usa a hombres para edificar su iglesia. Eso es verdad. Que Dios usa instrumentos. Y eso es cierto. Pero no es menos cierto que si ese hombre no está bien equipado o esa mujer no está bien equipada en la palabra de Dios, va a instruir, pero de una manera incorrecta. Por eso la iglesia tiene que prepararse y crecer en el conocimiento de Dios para cuando alguien venga a enseñarle y está de una manera incorrecta, pueda levantar su mano y decir, un momento, eso no es lo que dice la Biblia.
La Biblia no apoya eso. Por ningún lado. La Biblia no apoya el humanismo. No. La Biblia no apoya el relativismo. Que todos los caminos llevan a Dios. No. Hay un solo camino para llegar a Dios y lo enseña Juan 14:6. Jesús hablando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un solo camino, dice la Escritura. Y es Jesucristo. Dios usa instrumentos, pero el instrumento tiene que estar bien equipado para que pueda equipar a otros. Y la iglesia debe estar equipada para poder discernir si lo que se le están enseñando es así o no es así. Gracias a Dios damos gracias por el postrer Adán, que es Jesucristo. Que en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, si nosotros, y les dejo esa tarea, que lo estudien, se van a encontrar con Jesús cuando fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por Satanás. Y mientras Satanás le citaba la Escritura de una manera distorsionada a su conveniencia, ¿qué hace Jesús? Le citaba las Escrituras. Mientras Satanás le decía una cosa, Jesús le citaba las Escrituras. Escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Debemos de aprender a entender la Biblia, texto, dentro de su contexto. La Biblia nosotros encontramos metáforas, encontramos simil, encontramos adverbios, encontramos adjetivos, encontramos verbos, encontramos diferentes géneros literarios, encontramos libros de historia, encontramos epístolas, encontramos libros proféticos y tenemos que saber interpretar los textos dentro de su contexto. Y los pastores son responsables de guiar correctamente a la oveja del Señor. Otra cosa que la iglesia necesita para ir cerrando en oración es que la iglesia de este tiempo necesita discernimiento espiritual para imitar a los hermanos de Berea de Hechos capítulo 17. Mira lo que estos hermanos de Berea en Hechos capítulo 17 hacían cuando el apóstol Pablo, oye bien el expositor cuál era, el apóstol Pablo le predicaba. Voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Esa misma noche quisiera honrar el texto, y es que Pablo y Silas están saliendo de Tesalónica, que estaban predicando el Evangelio, hubo un alboroto y los hermanos lo sacaron y lo llevaron hasta Berea, porque un grupo de judíos no estaba recibiendo con amabilidad y humildad el mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Que esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron también un alboroto. Aleluya. No solamente en Tesalónica le armaron un alboroto, sino cuando se enteraron que Pablo y Silas estaban exponiendo la palabra de Dios con verdad, también fueron allá a Berea y también armaron un alboroto. Pero un detalle interesante de estos hermanos de Berea es que cuando Pablo y Silas le enseñaban, vamos nuevamente al texto, dice que estos hermanos día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas le enseñaban la verdad. Permítame leer esto mismo en la Reina Valera 60.
Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos habían llegado y entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Estos hermanos escudriñaban cada día, investigaban, profundizaban, preguntaban para ver si lo que Pablo y Sila le enseñaban era verdad. ¿Saben por qué hay tanto error en la iglesia de Cristo? Porque muchos cristianos no estudian diligentemente las escrituras. Muchos cristianos invierten mucho en sus cosas cotidianas que no son malas en sí mismos, pero a veces les pesa comprar una buena Biblia de estudio. Sí, lamentablemente. Muchos cristianos a veces pueden comprar un iPhone 14, vale $1,100 y pico de dólares. Y eso no es malo, si lo puede comprar, gloria a Dios. Pero piensan 1,000,000 de veces para comprar una Biblia de estudio que cuesta $100. Uf, ¿cómo entonces tú quieres crecer en el discernimiento espiritual? Si te duele invertir para tu propio crecimiento espiritual, como persona, pero también para tu edificar a otro que viene detrás de ti, a la próxima generación. La iglesia necesita imitar a lo bereano. La iglesia solamente no puede conformarse con solamente venir el miércoles y congregar de un estudio bíblico. Eso está bien, debemos de hacerlo. Venir el domingo a adorar al Señor en el día del Señor, eso está bien, tenemos que hacerlo. Pero tú y yo estamos llamados a crecer de una manera particular en nuestra vida de estudio de la palabra, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de santidad delante de Dios. Tenemos que crecer. Y lo que nos ayuda a tener discernimiento es el conocimiento de Dios. Tenemos que imitar a los hermanos de Berea. Tenemos que hacer el esfuerzo. Todo en la vida conlleva un esfuerzo. Todo aquello que estamos aquí, que trabajamos, hacemos un esfuerzo para levantarnos. Sí. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, cuando se levantan con este frío, cualquiera que quiere quedar. Pero hay que levantarse. A todo el a las 4 de la mañana, sí, pero hay que buscar moro. Hay que levantarse. De la misma manera, lo único que es gratuito en el Evangelio es la salvación. Cristo lo hizo todo. Pero para crecer en el conocimiento de Dios, hay que pagar el precio. Para crecer en intimidad con Dios, hay que levantarse de la cama, hay que tirarse de rodillas, hay que buscar su rostro. Para poder crecer y tener la capacidad de discernir la verdad de lo que no es verdad, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, hay que sumergirse en la palabra de Dios. Hay que sumergirse en el conocimiento de Dios. Para poder entonces nosotros ser como los bereanos. Repito nuevamente, si hay alguien que nosotros debemos de mencionar después de Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el periodo del nacimiento de la iglesia, ¿sabe quién es? El apóstol Pablo. Después de Cristo hay que mencionar a Pablo. Sí, fue el hombre que Dios levantó y lo usó de una manera portentosa, grandiosa. Fue el hombre que dijo en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fue aquel que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fue aquel que le dijo a los filipenses, todo lo tengo por basura con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Y Pablo tenía más o menos como unos 25 años ya de convertido, pero él tenía todo por basura, todo lo echaba a un lado, pero él quería seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Hermanos y hermanas, la iglesia de Cristo necesita discernimiento en este tiempo. Pastores, tanto aquellos que me están viendo o aquellos que me van a ver este video, y yo también, necesitamos discernimiento espiritual para guiar correctamente las ovejas que son del Señor. Hago ese énfasis otra vez. Recordemos 1 Pedro 5, pastores, y Mateo 16. Visitemos el texto para que entendamos que las ovejas no son de nosotros.
Las ovejas son de Cristo, las ovejas son de Dios, no son nuestras. Nosotros lo que somos es administradores, siervos inútiles que hacemos lo que el Señor nos encomienda. Pero tenemos la gran responsabilidad de alimentar correctamente las ovejas del Señor. Te invito también a que vayas a Juan 19 y tú veas a Jesús preguntándole 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Y cuál fue la encomienda? Pastorea. Y la palabra pastorear o apacentar, lo que significa alimenta. Ese es nuestro llamado. Alimentar las ovejas del Señor. ¿Con qué? Con nuestros intelectos, con nuestras propias convicciones, con nuestra propia idea. No, con la palabra de Dios. Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe cuál es esa? Tú lo sabes, la Biblia. Es con la Biblia que tenemos que alimentar las ovejas del Señor. Nuevamente, estos hermanos de Berea, Pablo era el expositor y ellos escuchaban a Pablo, pero no se quedaban ahí. Ellos hacían algo. ¿Qué hacían? Escudriñaban. Y alguien ilustró esta palabra escudriñar como buscar una aguja en un pajal. Creo que todos sabemos lo que es una aguja. Buscar una aguja en un pajal. Escudriñaban, investigaban, profundizaban para ver si lo que Pablo le decía y Silas era así. Te exhorto, hermano que está aquí y hermana que está aquí, por favor, todo lo que Pascual pueda decir aquí delante, cualquier predicador, por favor, escudriña, investiga para saber si lo que Pascual o otro pastor te está enseñando es así. Y después que tú investigues y veas que es así, entonces tú dices amén. De lo contrario, no digas amén hasta que tú no sepas lo que te están enseñando. En esta mañana oremos al Señor que nos ayude a crecer en el discernimiento espiritual. Estamos en el 2023, pasó el 2022. Te exhorto una vez más, como hablamos el 31 de diciembre, que elija un libro de la Biblia y que en oración tú le digas, Señor, enséñame lo que tú quieres que yo aprenda de este libro. Que tú te acerques a tu hermano, lo que tú no entiendas, a tu pastor, pregunta. Pastor, mire esto, ¿es correcto, es incorrecto? Porque estamos todos para ayudarnos los unos a los otros. Estamos todos para crecer juntos. El único grande es Jesucristo. El único grande es Jesucristo. Amén. El único grande es Jesucristo. Amén. La iglesia está llamada a soportarse los unos a los otros, a amarse los unos a los otros, a orar los unos por los otros y a crecer juntos para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y oremos pidiendo a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Padre, en esta mañana yo te ruego, Dios, por tu iglesia, no solamente los que estamos aquí, sino por tu pueblo. Te ruego, Dios, por los pastores, para que tú nos asistas y nos ayudes a guiar tu iglesia por tu palabra, Dios. Danos la gracia y la sabiduría para poder interpretar el texto en su contexto y poder guiar y alimentar tus ovejas de una manera más correcta posible. Señor, perdónanos cuando no lo hemos hecho así. Y ayúdanos, Dios, a ser responsables a la hora de exponer tu palabra. También te oro, oh Dios, por tu pueblo, por tus ovejas, por tu iglesia, para que tú inquietes a cada hombre, a cada mujer que te sirve, a cada hijo tuyo, Dios, a que pueda escudriñar tu palabra y que pueda invertir para su beneficio espiritual, para que en este tiempo malos y peligrosos podamos crecer en el discernimiento espiritual y nosotros podamos edificar a otro, a la próxima generación que viene detrás de nosotros. Señor, perdónanos, Dios, y asístenos y danos la gracia de crecer juntos, de poder con humildad venir a ti y pedir perdón cuando fallamos,
pero al mismo tiempo ayúdanos a amarnos los unos a los otros, a soportarnos los unos a los otros, a imitar a Cristo, Señor, y a crecer juntos. Cristo, ayúdanos, porque separados de ti, nada podemos hacer. Danos la perseverancia de estar conectados a ti, que eres la vid verdadera. Oh Señor, gracias, Padre. Ayuda a los pastores a entender que tus ovejas son tuyas, no nuestras. Creo que somos administradores. No somos dueños de la conciencia de las ovejas que son tuyas, que no son nuestras. Danos el privilegio de entender eso. Te pertenecen a ti, son tuyas, oh Dios. Danos la gracia de poder entender eso, para poder respetar cualquier decisión que una oveja quiera tomar en su vida personal. Oh Señor Dios, danos esa gracia, la necesitamos. Necesitamos discernimiento espiritual. Renueva nuestras fuerzas, ilumina nuestro entendimiento para entender tu verdad. Ayúdanos, Señor, y como Salomón te pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder diferenciar entre el bien y el mal. Y ayúdanos, Señor, una vez más, te ruego, a que en toda nuestra vida podamos imitar a Cristo. Podamos caminar como Cristo, actuar como Cristo, pensar como Cristo y poder vivir de una manera que traiga gloria a Cristo. Son favores que te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.